buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este miércoles. Empezamos nuestro programa abordando un tema inquietante, misterioso, porque nuestras casas y nuestros hogares son ese lugar donde en teoría nos sentimos seguros, protegidos y acogidos, ¿no? Es una especie de nido al que volvemos a diario, pero este lugar muchas veces puede convertirse pues casi en un entorno de pesadilla, y es que para muchas personas el hogar, como ya digo, se torna pues un entorno donde pues hay hostilidad, hay ciertas fuerzas inquietantes y no son precisamente un lugar acogedor. De todo ello habla el periodista Javier Pérez Campos en este Los Intrusos y vamos a charlar con él esta tarde. Bienvenido, Javier. Hola, Mara, buenas tardes. Bueno, Javier, es que claro, como seguidora fiel del programa Cuarto Milenio, como muchos de nuestros espectadores serán también, pues imagino que te reconocerán por este papel de colaborador, pero tú llevas muchos años investigando y en concreto Los Intrusos es el producto de todo ese tiempo de investigación y de recopilación de testimonios que llevaste a cabo. ¿Y desde hace cuánto aproximadamente que te pusiste en marcha con este proyecto? Bueno, a escribir y a trabajar en él fue hace un año aproximadamente, con el confinamiento estricto del que se cumple el año ahora mismo, y que en el fondo es cuando uno empieza a percibir, a darse cuenta de que hay familias que no se sienten cómodas en casa, que empezamos a ver nuestros hogares como lugares diferentes a lo que creíamos, ¿no? Cuando nuestras casas se convierten en el único escenario posible de nuestras vidas, empezamos a valorarlos de manera distinta. El ejemplo es que muchos han padecido ahora el síndrome de las cabañas, muchos están mudándose, cambiando de hogar porque se han dado cuenta de que no estaban a gusto, y es ahí cuando yo decido compilar y acudir a las historias de casas, de gente que vivía en hogares donde no se sentían cómodos, ¿no? Donde había, como tú decías, un ambiente hostil y que tenía que ver con algo que ellos en ese caso no podían ver, con algo que hacía vida con ellos pero era invisible. De hecho, como bien nos comentas, el confinamiento ha sido un poco lo que ha dado o ha encendido la mecha de la recopilación de estos testimonios, porque claro, cuando era inevitable estar en casa, pues muchas personas se dieron cuenta, como bien nos comentas, de estos ambientes enrarecidos, ¿no? De que su hogar, lejos de procurarles seguridad y bienestar, bueno, pues muchos incluso relataban que tenían pesadillas, porque es verdad que la noche es un momento del día propicio, ¿no? para este tipo de experiencias. En el libro a mí me llama siempre la atención esto, que la mayoría de fenómenos ocurren por la noche. No todos, pero sí que hay un punto muy importante de nocturnidad en todo esto. Nocturnidad y alevosía, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y es cierto, pero claro, también tengamos en cuenta que durante la noche los estímulos, los ruidos cotidianos cesan y es más fácil percibir como anómalo un ruido, ¿no? Un ruido durante el día puede ser cualquier cosa, pero por la noche, cuando todo el mundo duerme, cuando todo el mundo está en calma, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Y efectivamente, en muchos casos, de hecho, yo recojo una experiencia que sucede muy cerca de mi casa, donde yo vivo, de una familia que vivía en una casa normal y corriente, pero que una noche, una madrugada, escuchan una llamada a la puerta. Ellos abren y no hay nadie al otro lado. Pero dicen que a partir de ese preciso instante es como si algo se hubiera colado en el domicilio y empiezan a ser testigos de objetos que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, luces que se encienden durante la noche, en alas de la casa donde no hay nadie y finalmente de una sombra que deambula cerca del dormitorio durante la madrugada, que en más de una ocasión les obliga a salir a dormir al coche, aterrorizados, incluso a pedir ayuda a los vecinos, y finalmente esta familia tiene que salir de allí, marcharse a otra casa, mudarse inmediatamente, porque son incapaces de convivir con el fenómeno. Y ellos no lo sabían, pero estaban relatando una vieja tradición. Yo he recorrido Rumanía, por ejemplo, o Bulgaria, en busca de las tradiciones originales de los strigoi, de los vampiros, como se les llama allí, que en el fondo es la misma raíz de la de los fantasmas, y me contaban que las tradiciones medievales hablaban de que el muerto volvía a la vida e intentaba acceder a los hogares que conocía de sus familias, o bien llamando a la puerta, o bien llamando a la ventana del dormitorio. Pedían permiso para entrar y si uno les dejaba, si uno accedía a esa petición, estaba perdido, ¿no? Porque era muy fácil dejarles entrar, pero muy difícil conseguir echarlos. O sea, esto que vemos en las películas de no entran si tú no les dejas, al final el mundo del cine
también ha hecho mucho por abonar este terreno de misterio, de espíritus, y muchas veces lo que creemos que forma parte de la ficción, que puede sugestionarnos, porque en nuestro archivo mental esas imágenes y esas historias están ahí a través del cine, uno no sabe nunca lo que es sugestión, lo que es una vivencia real, pero es que muchos de estos casos del mundo del cine, y tú nombras, por ejemplo, la película Poltergeist, están basados en episodios y en fenómenos que sí ocurrieron realmente. Sí, efectivamente. De hecho, mucha gente piensa que cuando alguien vive fenómenos extraños es porque ha visto muchas películas. Y es más bien lo contrario. Las películas beben de los hechos reales que suceden a personas mundanas como cualquiera de nosotros, ¿no? En nuestros propios hogares. Esa historia de Poltergeist, de la película sobre el cementerio indio, que parece ya un arquetipo del cine, ocurría en la realidad. Y Steven Spielberg conocía varias historias que tenían que ver con casas donde, bueno, las familias habían vivido aterrorizadas por estos fenómenos. Yo cuento al principio del libro la historia real en la que se inspira Steven Spielberg para hacer esa película. Una historia que tiene que ver con una casa por la que acaba pasando un sacerdote, un inspector de policía, el detective Joseph Tozzi, aparentemente muy escéptico, un hombre de ciencia, riguroso, pero que se ve sobrepasado por los fenómenos que allí ocurren. Y bueno, en el libro yo voy hablando de casos cotidianos, pero también me acerco mucho al cine, a la literatura, a la ficción. Pues, por ejemplo, entrevisto a Shyamalan, al director del Sexto Sentido, para saber qué hay de verdad en esa película maravillosa. Hablo sobre Stephen King y la creación del Resplandor, que tiene más de autobiográfico de lo que uno puede pensar. Y en el fondo, en el libro, la ficción y la realidad están constantemente dándose la mano. Javier, estoy observando ahora las imágenes que están ilustrando esta entrevista. No te lo vas a creer, pero estamos presenciando ahora mismo un fenómeno paranormal, porque te puedo asegurar que estas imágenes estaban pues con absoluta normalidad, se visualizaban, y de repente puedo apreciar una franja como amarillo fosforito que recorre la imagen que no estaba en su origen. He de decir que esto me está inquietando bastante, y de hecho se aprecian todas esta franja amarilla. Bueno, le da un toque artístico también. Esto hay que investigarlo, esto lo digo para los compañeros. Pues no sé qué puede significar. Te iba a decir que, no sé, me gusta incluso, tiene un toque pop art que sí, ¿verdad? Se lo voy a proponer a los amigos de Planeta, a los compañeros, que modifiquen la portada porque me parece chulísima. No, y esto puede ser la primera entrevista de la historia donde está teniendo lugar un fenómeno misterioso forteano en riguroso directo. Bueno, la huella de los intrusos. Exacto. Lo importante también con estas cosas, yo pienso, es no tenerles miedo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos está ocurriendo esto y yo estoy de lo más tranquila, ni mucho menos voy a llamar a nuestro exorcista de cabecera ni nada, estoy tranquila. Esto hay que tomarlo también un poco así. Lo que pasa es que hay apariciones y hay presencias que, como ya digo, son molestas, ¿no? Y buscan un poco expulsar a los habitantes de las casas. Bueno, es que no perdamos de vista que en ocasiones quizá los intrusos seamos nosotros. Nosotros somos los que estamos invadiendo viejos espacios que habían sido habitados, que quizás sigan habitados, aunque nosotros no podamos verlo, y en el fondo hemos interferido, ¿no?, en esa realidad. Y eso es más bien lo que pasa en ocasiones. Muchas familias sienten que en su casa hay algo que hace vida. No es que les moleste directamente, sino que está ahí y parece modificar un poco el ambiente cotidiano. Y a mí me interesa mucho eso, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿estos fenómenos pueden agredir? ¿Pueden ser peligrosos para los testigos? Yo creo que no. Yo creo que es más bien la actitud del testigo. Es decir, si uno observa algo en casa y mantiene la calma y lo toma con toda naturalidad, aunque puede parecer imposible, yo conozco familias que se lo han tomado así, lo han naturalizado, lo han normalizado, y ellos conviven de manera normal y rutinaria con lo que sea. Pero si uno empieza a angustiarse, empieza a agobiarse, empieza a obsesionarse, entonces entra en una rueda que es muy complicada de frenar y que terminará posiblemente pues con el abandono del hogar, ¿no? Porque estos fenómenos en algún momento se convierten producen un ambiente irrespirable. Claro, es que muchos se preguntan cuando ocurre un caso de este tipo, bueno, pues si les pasa esto en su casa, lo tienen fácil, que se muden a otro domicilio y ya está, pero tú esto también lo explicas en el libro, no todo el mundo tiene las posibilidades ni económicas, ni laborales, ni de otro tipo, como para de un día para otro coger las cosas y mudarse, ¿no? Muchos tienen la obligación, cuando no, hay casos donde son sus puestos de trabajo incluso, y no pueden irse, tienen la obligación de estar allí y de estar padeciendo este tipo de episodios.
Ese es el auténtico horror, yo creo, ¿no? Dice Stephen King precisamente en uno de sus ensayos sobre el terror que el verdadero cuento de horror empieza no cuando uno se encierra en casa para protegerse de los monstruos, sino cuando se encierra en casa con ellos dentro. Y es exactamente así. Hay muchas familias que no tienen recursos, que no tienen posibilidades económicas, que están atadas de pies y manos al banco y que ese es el único lugar donde pueden vivir. Es más, hay una familia que yo cuento en el libro donde precisamente ni siquiera tienen familias cerca que puedan acogerles, porque su familia está en Murcia, ellos en un pueblo de Ciudad Real, y están obligados a vivir ahí o a dormir en el coche, que es lo que hacen en alguna ocasión. Y en muchos casos, efectivamente, pues termina con las familias abandonando sus hogares y aunque tienen dificultades económicas para afrontar otro alquiler, lo tienen que hacer como sea y lo hacen, y esta es la prueba evidente de que algo está sucediendo, ¿no? No sabemos muy bien qué, no diremos si son fantasmas que tienen que ver con el más allá, si tiene que ver con la mente, no lo sé, pero evidentemente el testigo está siendo partícipe de algo que le supera. Claro, has mencionado a Stephen King, que yo creo que es el gran ejemplo de autor que ha dado importancia a los edificios, a las casas, casi como un personaje más de sus novelas, ¿no? En la mayoría de ellas la casa es un símbolo casi de lo que ocurrió allí dentro entre sus habitantes, ¿no? Y de alguna manera muchos de esas tensiones, de esas energías o hechos luctuosos que tuvieron lugar traspasan y se proyectan a las paredes, ¿no? Y de repente la casa es como pones esa representación de todo lo que pasó allí y esa energía, ¿no? También en la novela vemos este tipo de teorías, ¿no? De cómo la energía pues de alguna manera cala en las paredes y otorga una personalidad propia al hogar, a la casa. Sí, de hecho, una de sus grandes obras es El Resplandor, donde el verdadero protagonista no es ni el escritor ni el niño, sino un hotel, el Hotel Overlook, que parece tener vida propia. Y poca gente sabe que El Resplandor está inspirada en hechos prácticamente autobiográficos. En esa época Stephen King era escritor, bueno, es escritor, ¿no? Como Torrance, tenía problemas de adicción al alcohol, como Jack Torrance, sufre un bloqueo de escritor como Jack Torrance y se va a un hotel para intentar encontrar la inspiración como Jack Torrance. Y precisamente allí, y esto me interesa porque es un ejemplo de lo que yo propongo en el libro. Yo en el libro digo y sostengo la hipótesis de que las casas hablan, no de manera literal, pero a veces nos quieren contar su historia de una u otra forma. Las casas, evidentemente, influyen en cómo afrontamos el día a día. Si estamos cómodos en casa, lo haremos con optimismo. Si nuestra casa es un lugar depresivo donde no estamos a gusto, evidentemente eso nos va a influir de manera directa. Y en el caso de Stephen King ocurrió de manera muy especial porque en ese hotel, él se marcha al Hotel Stanley en Colorado, en fechas de Halloween además, porque está buscando la inspiración. Y es allí, caminando por los pasillos solitarios, cenando en el comedor desértico, caminando por la recepción oscura, donde de pronto algo hace clic en su cabeza. Es como si hubiera escuchado la memoria de las paredes. Y ese lugar, ese Hotel Stanley, termina en su mente magistral, en su mente maravillosa, convirtiéndose en el Hotel Overlook, que será escenario fundamental de esa obra maestra que es El Resplandor, que él empezará a escribir allí después de una serie de pesadillas y visiones extrañas en el hotel que voy relatando en el libro y que están sacadas de su propia experiencia, ¿no? Con lo cual, en el fondo, es el ejemplo perfecto de cómo a veces las paredes quieren contarnos su historia. Bueno, y fíjate, aparte de este hotel, también Stephen King profundizó y basó una historia, la ubicó en esa habitación, creo que era 1408, donde también ocurrían cosas extrañas. Hace poco hemos tenido conocimiento, gracias a una plataforma, de la historia real del Hotel Cecil, por ejemplo, donde también hubo una serie de hechos violentos y también se investiga casi desde lo paranormal. Y al final, como tú bien dices, parece que hay lugares y hay fincas o construcciones que se empapan, ¿no? de todo lo que pasó y nos hablan y son capaces de crear esos ambientes que al final acaban interfiriendo tantísimo en la vida de las personas. Estamos hablando de domicilios de particulares, pero en el libro también se abordan castillos medievales y de todas las épocas, que en España tenemos muchos ejemplos de ellos por toda la geografía. Hablamos hasta de cuarteles militares, de edificios históricos que han sido reconvertidos en oficinas de la administración de alguna manera. O sea que hay varios enclaves donde ocurren este tipo de situaciones. Quizá la del castillo
es la más paradigmática, ¿no? También y la más, bueno, pues la que más ilustra este tipo de fenómenos. Sí, me interesa precisamente porque en el fondo también parece que los espacios tienen sus particularidades con respecto a las visiones y a las apariciones. El libro yo lo divido en 4 partes: casas particulares, Sí. hoteles, castillos y luego estos edificios públicos y militares, ¿no? Y mira, es muy bonito, por ejemplo, la historia del castillo de Niebla en Huelva. Sí. Imaginamos ese típico castillo medieval donde de pronto lo que se ve es la imagen vaporosa de una mujer que toca el piano en las noches de luna llena en el patio de armas. Es una imagen muy sugerente, muy romántica, propia quizá de estos relatos de horror gótico clásicos, y allí estuvimos, ¿no? Allí estuvimos en busca de esta mujer a la que todos relacionan con Helena Wishaw, que es una mujer fundamental en la historia del pueblo. Este tipo de fantasma, desde luego, es muy agradable, ¿no? Es un fantasma al que uno casi anhelaría ver porque es una imagen que se repite constantemente. Nada que ver con las visiones, por ejemplo, de una monja que camina por un viejo edificio de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, que han visto muchos trabajadores del recinto, que hace sonar su rosario antes de desvanecerse en la nada. Y lo que no sabían los trabajadores es que en ese mismo lugar, durante las obras de rehabilitación, al remover el suelo, empezaron a aparecer cientos y cientos de huesos que pertenecieron a las diferentes epidemias que asolaron la población, y uno de ellos, el que más impresionó a los arqueólogos, es el de una monja que tenía un rosario colgando del cuello. Y yo en el libro muestro la fotografía de la monja, de ese esqueleto, bueno, pues para evidenciar, ¿no? Yo creo que como estamos tocando temas de misterio, precisamente por eso tenemos que ser aún más escrupulosos si cabe, mostrar todas las pruebas posibles y que sea el lector el que decida si eso tiene una relación o es puro fruto del azar. Claro, el libro, como bien comentas, está aderezado con algunas de esas fotografías que componen tu álbum personal, por lo tanto también es interesante, aparte de leer lo que tú lo explicas, bueno, ya te estamos viendo magistralmente, también tener ese soporte donde podemos ver esas fotografías, no solo de algunos de los objetos o de lugares concretos, sino de parte del equipo que te acompaña muchas veces. Bueno, estamos viendo ahora en imagen a Iker y otros tantos que, claro, tú a mí no me conoces, pero yo a ti de alguna manera sí, porque como te veo en la tele cada cierto tiempo, y esto me pasa, para mí es hablar casi con un amigo, ¿no? Porque sí que es verdad que transmitís mucha familiaridad todos, y en el libro pues también te rodeas y haces mención de esas personas que podemos apreciar en el programa. De hecho, el propio prólogo está escrito por Clara Tahoces, Paloma Navarrete también aparece, Aldo es el sensitivo, le llamo yo, y bueno, Iker y Carmen, por supuesto. Al final habéis hecho un equipo que sois casi familia, ¿no? Es muy bonito, eso es una cosa de la que nos sentimos profundamente agradecidos y que es maravilloso. Les pasa a Iker y Carmen desde que empezaron el programa Milenio 3, pues que se convirtió en algo muy familiar en la radio. Ahora con la tele hemos crecido y somos muchos más y es bonito, ¿no? Porque en el fondo es como si cada uno estuviéramos aportando algo de nosotros mismos, hay una honestidad brutal y nos dejamos la piel y lo hacemos además con toda naturalidad, y cuando pasan cosas lo contamos, y yo creo que en esa normalidad y en esa manera de tratarnos, también por supuesto las redes sociales han favorecido que todos nos sintamos un poco más próximos, incluso pues con muchos espectadores que nos ven, que en la calle te muestran su cariño, su afecto, en las firmas de libros, en los programas que hacemos en directo, en las propias redes sociales, donde uno puede mantener contacto con mucha gente, y es muy bonito, ¿no? Es una parte muy simbólica y que uno se siente prácticamente cuando está en el plató o cuando está escribiendo un libro, pues como con un grupo de gente alrededor de una hoguera, ¿no? Y es curioso, cada vez somos más lectores, más espectadores del programa, pero cada vez hay una sensación como de más unión, y eso es algo que también es digno de análisis, ¿no? Porque no sabemos muy bien por qué sucede. Bueno, al final yo creo que esa honestidad que comentas traspasa la pantalla. La tele no engaña al final, y cuando uno lleva tanto tiempo en antena y exponiéndose de esta manera todas las semanas, pues hombre, no puede engañar, ¿no? Y al final esto le llega al espectador. Yo creo que tiene mucho que ver con esa honestidad que transmitís. Hay un capítulo en especial en el libro que es el que hace referencia a las caras de Belmez, archiconocidas y no por ello conocidas en profundidad, porque mucha gente
tiene la idea, y esta idea caló muchísimo, yo creo que es la más extendida, que todo aquello pues, fue una especie de fraude, una cuestión que se hizo para sacar rédito económico y nada más lejos de la realidad, ¿no? Tú aquí haces un análisis de todas esas pruebas que se manejaron, porque durante muchos años ese municipio, Belmez, fue el destino de un montón de investigadores. Cada uno hizo sus pesquisas y de hecho lo que se demostró es que ahí no había nada que pudiera achacarse a la mano del hombre, ¿no? A una intervención de alguien que quisiera darle un fin fraudulento, sino más bien todo lo contrario. No se sabe exactamente qué, pero sí que está descartado que fuera algo que se hizo de manera voluntaria. Bueno, y es que en el fondo los refranes son sabiduría popular por algo, ¿no? Hay uno que dice calumnia que algo queda. En este caso sucedió exactamente así. Nosotros pudimos entrevistar a Antonio Casado, que es el periodista del diario Pueblo, que dio la fórmula mágica de las caras de Belmez. En los años 70, cuando aquello se va de las manos, aparece un artículo que dice: se acabó el misterio. Las caras han sido pintadas con sales de plata y con una serie de elementos químicos que casi como si fuera una especie de revelado se pintaban invisibles y cuando recibían la luz solar aquello emergía, ¿no? Como una fotografía. Aquello caló, evidentemente, pero lo que no muchos saben es que tiempo después Iker Jiménez y Lorenzo Fernández Bueno, los dos periodistas de la revista Enigmas en ese momento, consiguen una entrevista con Antonio Casado y Casado les reconoce que aquello fue una invención del periódico, que el diario Pueblo, Antonio Romero, el director en ese momento, recibe una serie de presiones por parte del gobierno franquista para acabar cuanto antes con aquello que se está yendo de madre y deciden apostar por esa fórmula química que en el fondo se la sacan un poco de la manga, ¿no? Ellos deciden qué es esto y así cesa el misterio. Me parece curioso que cuando todo el mundo ya seguía creyendo que aquello fue un fraude, nuevamente el misterio. Sí, tenemos un misterio aquí. Sí. Bueno, y te comentaba que claro, que la gente piensa que al final todo aquello fue un fraude, pero se demostró que no, que lo que había sucedido es que se inventaron una fórmula y nosotros lo que hicimos fue aproximarnos al misterio. Tengo el teléfono poseído, yo creo. Sí, yo creo que aquí hay un poltergeist tecnológico. Tenemos un poltergeist clarísimo. Has vuelto. Y bueno, pues al final se ofrece esta posibilidad, ¿no? De que bueno, pues vamos a intentar investigar a fondo con las herramientas que tenemos hoy en día. Bueno, desde luego que es un caso que merece la pena conocer en profundidad, sobre todo para hacer justicia a lo que verdaderamente ocurrió. Hay un testimonio inquietante sobre esta casa, estas caras de Belmez que aparecieron, donde una grabadora capturó una psicofonía en la que se podía entender que una voz decía: el infierno empieza aquí. Con eso ya damos una pista de lo que podía ocurrir en esa casa, y como tantas otras aparecen en otros casos que podemos leer en Los Intrusos, muchos testimonios, muchas investigaciones que arrojan resultados inquietantes, muchos se pueden resolver, otros no tanto. Al final el investigador, y ya para terminar, tiene que lidiar un poco con esta idea de bueno, yo sé que él me está escuchando, aunque no nos veamos. Tiene que lidiar con la idea de que no siempre obtiene los resultados deseados. Incluso te diría que el misterio es muy esquivo con las personas que verdaderamente lo buscan, ¿no? Sí, el misterio es muy esquivo y tiene uno que asumirlo cuanto antes, ¿no? Tiene que aceptar que no siempre va a ser testigo de lo que allí ocurre, y eso evidentemente va a terminar con la frustración que muchos viven durante años cuando persiguiendo cosas no son testigos de nada. Pero yo en el libro he tenido la suerte de ser testigo de algunas experiencias que, porque no pueda explicar, no quiere decir, ojo, que no tengan explicación. Yo siempre me mantengo frío ante esa posibilidad, pero la evidencia está ahí, ¿no? Y uno no puede dejar de contarlo con honestidad cuando se convierte también en testigo de algo así, ¿no? Yo cuento algunas experiencias que a mí me llamaron mucho la atención y con toda naturalidad las expreso en este trabajo. Pues Javier Pérez Campos, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros presentando y charlando sobre Los Intrusos, que por supuesto recomendamos. Javier, creo que cuando pase esto de la pandemia vais a tener que venir una delegación para investigar este plató, porque están pasando cosas bastante inquietantes, así que te emplazo a que próximamente podamos encontrarnos y, por qué no, ser objeto de investigación, ¿no?
Pues oye, será un placer. Además podemos hacerlo en vivo, que la gente nos mande sus hipótesis y sus ideas y quién sabe lo que habrá ahí debajo, ¿no? Bajo ese suelo que pisas ahora mismo. Incluso sobre este propio suelo, porque algún fantasma ha pasado por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un abrazo enorme a todos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar porque ya tenemos preparada a nuestra siguiente invitada del programa de hoy. Ella es Mercè Pairó, que es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Campello y va a hablarnos de las actividades organizadas con motivo del 8M. De todo ello charlamos con ella después de la publicidad.